El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La carretera, solitaria y cubierta de polvo, se extendía interminable entre campos secos y arbustos dispersos. Apenas había tráfico en esa zona, solo el sonido del motor de un coche que avanzaba a velocidad moderada. Al volante iba Andrés, un hombre de unos 40 años, acostumbrado a recorrer esa ruta cada tarde después del trabajo. Disfrutaba de la tranquilidad del camino, de la brisa fresca que entraba por la ventanilla entreabierta. Pero esa tarde algo lo hizo fruncir el ceño y reducir la velocidad. A unos metros delante de él, en medio del asfalto, había una pequeña figura moviéndose nerviosamente. Al acercarse un poco más, pudo distinguir lo que parecía ser un perro, un Jack Russell Terrier, de pelaje sucio y enmarañado. Se veía delgado, con las costillas marcadas bajo la piel. Lo más extraño era que no se movía del camino, como si no le importara el peligro. Andrés frenó en seco, con el corazón latiéndole un poco más rápido. El perro lo miraba fijamente, con los ojos oscuros brillando de angustia. Su pequeño cuerpo temblaba, pero su postura no reflejaba miedo, sino urgencia. El hombre apagó el motor y bajó lentamente del coche, sin apartar la vista del animal. Lo último que quería era asustarlo y que saliera corriendo hacia el tráfico. Pero el perro no se movió. Solo emitió un corto ladrido, agudo y suplicante, como si intentara decirle algo. Andrés dio un paso más y el perro hizo lo inesperado, giró sobre sus patas y corrió hacia un lado de la carretera, deteniéndose junto a un arbusto. Desde ahí, volvió a mirarlo, moviendo la cola nerviosamente, esperando una reacción. ¿Qué pasa, pequeñín?, murmuró Andrés, sintiendo que aquel animal no estaba allí por casualidad. Había algo en su mirada, en su insistencia. No parecía un perro abandonado común. Algo dentro de él le decía que debía seguirlo. Respiró hondo y, con pasos cautelosos, se acercó al arbusto. Lo que vio a continuación hizo que su pecho se encogiera. Andrés se quedó inmóvil por un momento, observando al pequeño perro que seguía esperando junto al arbusto. Sus patas estaban ligeramente hundidas en la tierra seca, y su respiración era rápida, como si hubiera estado corriendo durante horas. Su cola se movía de un lado a otro con inquietud, pero sus ojos reflejaban algo más que cansancio, suplicaban ayuda. El hombre dio un paso más, tratando de no hacer movimientos bruscos. ¿Qué intentas mostrarme?, susurró, sintiendo un nudo en la garganta sin saber exactamente por qué. El Jack Russell Terrier emitió un corto gemido y luego ladró con más fuerza, como si quisiera apurarlo. Luego, con una agilidad sorprendente a pesar de su delgadez, se metió entre los arbustos, desapareciendo entre las ramas secas. Andrés dudó por un segundo, pero su instinto le decía que debía seguirlo. Se agachó un poco y apartó las ramas con las manos, avanzando lentamente. Al otro lado de los arbustos, la tierra formaba una pequeña hendidura, casi como un escondite natural. Fue allí donde vio lo que el perro había estado protegiendo con tanta desesperación. 5 diminutos cachorros yacían enredados entre sí, cubiertos de polvo, con sus diminutas patas temblando. Sus cuerpos eran tan pequeños que apenas parecían moverse. Algunos ni siquiera abrían los ojos, mientras que otros sollozaban débilmente, emitiendo pequeños sonidos lastimeros. El corazón de Andrés latió con fuerza. «Dios mío», susurró, arrodillándose con cuidado. El pequeño Jack Russell Terrier se metió entre sus cachorros de inmediato, acurrucándose sobre ellos en un instinto protector. Miró a Andrés, pero esta vez no ladró ni intentó huir. Solo lo observó con esos ojos oscuros llenos de agotamiento y resignación, como si supiera que no podía hacer más por ello sola. Andrés tragó saliva. Nunca había visto algo así. Un animal tan pequeño, tan frágil, había hecho todo lo posible por mantener con vida a sus crías en condiciones imposibles. Había luchado hasta el final. Pero ya no podía más. Andrés sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No podía dejarlos allí. Si lo hacía, probablemente no sobrevivirían otra noche. Respiró hondo y tomó una decisión. Andrés se quedó arrodillado frente a la pequeña madriguera improvisada, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza.
Los diminutos cuerpos de los cachorros temblaban bajo el vientre de su madre, que los cubría con su delgado cuerpo, como si todavía intentara protegerlos de cualquier peligro. El silencio del lugar se rompía solo por los suaves gemidos de los cachorros y la respiración entrecortada de la madre, que parecía demasiado débil para moverse más. Sus ojos seguían fijos en Andrés, pero esta vez no con miedo ni con la intención de echarlo, sino con algo que él solo podía describir como súplica. Andrés tragó saliva y se inclinó un poco más, observando a los pequeños. Apenas tenían unas semanas de vida. Sus patitas eran frágiles, sus ojos todavía entrecerrados, y algunos ni siquiera parecían tener fuerzas para moverse. El Jack Russell Terrier gimió suavemente y lamió a uno de sus cachorros, que emitió un pequeño quejido antes de acurrucarse contra su madre. Andrés sintió como su pecho se apretaba. ¿Cómo has logrado mantenerlos con vida aquí afuera?, murmuró en voz baja, como si el animal pudiera entenderlo. La perrita no respondió, obviamente, pero su mirada era suficiente para hacerle entender todo. Seguramente había estado vagando por la carretera en busca de comida, de agua, de ayuda, todo mientras intentaba cuidar a sus bebés en un entorno hostil. Andrés miró a su alrededor. El lugar donde la perrita había escondido a sus cachorros era una pequeña depresión en la tierra, rodeada de arbustos secos que apenas ofrecían protección contra el frío nocturno o los depredadores. Si habían sobrevivido hasta ahora, era un milagro. Sintió un escalofrío al pensar en lo que podría haberles pasado si nadie los encontraba. Respiró hondo y tomó una decisión. No podía dejarlos allí. No ahora que los había encontrado. Se levantó lentamente y regresó a su coche. Buscó entre sus cosas hasta encontrar una manta que siempre llevaba en el maletero. No era grande, pero sería suficiente para envolver a la madre y sus cachorros sin causarles mucho estrés. Cuando volvió a la madriguera, la perrita lo miró con cautela, pero no mostró señales de querer huir. Andrés se arrodilló nuevamente y extendió la manta con suavidad. Tranquila, susurró, acercando la tela poco a poco. El Jack Russell Terrier emitió un suave gruñido, más por instinto que por agresividad. Pero cuando Andrés colocó la manta alrededor de los cachorros y empezó a recogerlos con cuidado, la perrita simplemente bajó la cabeza y cerró los ojos, exhausta. Era como si supiera que su lucha había terminado. Alguien por fin estaba allí para ayudarla. Andrés sintió un nudo en la garganta mientras envolvía a la madre y sus pequeños con delicadeza. Con ellos en brazos, se levantó y caminó de vuelta a su coche, sintiendo en su interior que aquel encuentro no había sido una casualidad. Andrés sostuvo con firmeza la manta en la que había envuelto a la madre y sus cachorros. A pesar de su peso ligero, sentía que llevaba un tesoro frágil entre sus brazos. La perrita, ahora completamente agotada, apenas movía la cabeza. Solo de vez en cuando abría los ojos para asegurarse de que sus crías seguían junto a ella. Andrés abrió con cuidado la puerta trasera de su coche y colocó la manta en el asiento. Se aseguró de que los cachorros estuvieran bien acomodados y que la madre pudiera verlos. No quería que se asustara. Tranquila, pequeña. Estás a salvo, susurró antes de cerrar la puerta con suavidad. Subió al asiento del conductor y tomó aire profundamente. Su corazón latía acelerado, no por miedo, sino por la emoción de lo que estaba haciendo. No era una persona que soliera recoger animales de la calle, pero algo en esa perrita y su lucha desesperada le había tocado el alma. Encendió el motor y comenzó a conducir con cuidado, evitando los baches del camino. A cada tanto, echaba un vistazo por el retrovisor. La perrita apenas se movía, pero su mirada seguía fija en él. Parecía comprender que ya no estaba sola, que alguien había decidido ayudarla. El camino de regreso a la ciudad se hizo eterno. Aunque normalmente le tomaba menos de media hora, ahora manejaba con más precaución. No quería que ningún movimiento brusco lastimara a los pequeños. Mientras conducía, Andrés empezó a pensar en qué haría con ellos. No podía simplemente llevarlos a su casa sin un plan. Tenía un apartamento pequeño y pasaba la mayor parte del día en el trabajo. Además, no tenía experiencia cuidando perros, y menos aún a una madre con cachorros recién nacidos. Podría llevarlos a un refugio, pero, ¿y si no los aceptaban?
Algunos lugares estaban llenos y no podían hacerse cargo de más animales. Suspiró. No tenía idea de lo que haría, pero una cosa era segura, no los abandonaría. Justo cuando giraba hacia la carretera principal que llevaba a la ciudad, escuchó un pequeño gemido desde el asiento trasero. Miró por el espejo y vio que la perrita intentaba moverse un poco. Estaba débil, pero aún así, empujaba con su hocico a los cachorros, como asegurándose de que estuvieran bien. Andrés sintió un nudo en la garganta. «Eres una madre increíble», murmuró. Aceleró un poco más, decidido a encontrarles un lugar seguro. La noche estaba cayendo, pero en su interior una extraña sensación de alivio lo envolvía. Tal vez, después de todo, aquel encuentro inesperado cambiaría su vida mucho más de lo que imaginaba. Andrés llegó a la ciudad cuando el sol ya se había ocultado, dejando un resplandor anaranjado en el horizonte. Encendió las luces del coche y miró por el retrovisor. La perrita seguía acurrucada con sus cachorros, pero sus ojos apenas se mantenían abiertos. La preocupación creció en su pecho. «Aguanta un poco más, ya casi llegamos», murmuró, aunque no estaba seguro de que el animal pudiera escucharlo. No podía llevarlos directamente a su apartamento. No tenía comida para perros, ni un lugar adecuado para ellos. Además, la perrita necesitaba atención veterinaria urgente. Sus costillas marcaban su piel delgada, y su respiración seguía siendo pesada. Tomó su teléfono y buscó clínicas veterinarias cercanas. Muchas ya estaban cerradas por la hora, pero después de unos minutos encontró una que indicaba atención de emergencia a las 24 horas. Sin dudarlo, giró en la siguiente calle y se dirigió hacia allí. Cuando llegó, el letrero iluminado de la clínica brillaba en la oscuridad. Estacionó rápidamente, apagó el motor y salió del coche. Abrió la puerta trasera con cuidado y tomó la manta con la madre y sus cachorros, asegurándose de no moverlos demasiado. Entró en la clínica con pasos apresurados. Una recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas y bata blanca, levantó la vista de su computadora y frunció el ceño al verlo llegar con la manta en brazos. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con tono profesional. «Los encontré en la carretera», explicó Andrés con urgencia. «La madre está muy débil y los cachorros son muy pequeños. No sé cuánto tiempo han estado sin comer ni en qué estado están. Necesitan ayuda». La mujer asintió con seriedad y llamó rápidamente a un veterinario. En cuestión de segundos, una doctora joven apareció y les hizo señas para que la siguieran a una sala de atención. Andrés colocó con cuidado la manta sobre la camilla y dio un paso atrás, observando cómo la veterinaria comenzaba a examinar a la perrita. «Está desnutrida y deshidratada», murmuró la doctora mientras palpaba su abdomen. «Pero ha hecho un esfuerzo increíble por mantener vivos a sus cachorros». Andrés sintió un nudo en la garganta. «¿Van a estar bien?», preguntó con ansiedad. La veterinaria le dirigió una mirada tranquilizadora. «Haremos todo lo posible. La madre necesita suero y alimento inmediato. Los cachorros parecen estables, pero también necesitan cuidados especiales». «¿Es usted su dueño?», Andrés dudó. No podía decir que eran suyos, pero tampoco quería que los llevaran a un refugio donde tal vez no tuvieran un buen destino. «No, pero quiero ayudarlos», respondió finalmente. «Haré lo que sea necesario». La veterinaria sonrió levemente. «Entonces, quédese. Vamos a estabilizarla y luego hablaremos sobre los siguientes pasos». Andrés asintió y se dejó caer en una silla cercana. Mientras observaba cómo la doctora trabajaba, sintió que su vida estaba a punto de cambiar más de lo que había imaginado. Andrés observaba en silencio mientras la veterinaria colocaba con cuidado una vía intravenosa en la delgada pata de la perrita. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero ya no tenía fuerzas para resistirse. Sus cachorros, ajenos a todo, seguían acurrucados contra su madre, buscando calor y alimento. «Le pondremos suero y una inyección de vitaminas», explicó la veterinaria sin apartar la vista de su trabajo. «También necesitará un alimento especial para recuperar fuerzas». Andrés asintió. «¿Y los cachorros?». La veterinaria sonrió con suavidad al verlos. «Sorprendentemente, están bastante bien».
A pesar de la situación, la madre ha hecho un trabajo increíble manteniéndolos con vida. Pero necesitan un lugar seguro, limpio y cálido. Andrés pasó una mano por su cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad. Había querido ayudar, pero ahora entendía que el rescate era solo el primer paso. ¿Pueden quedarse aquí esta noche?, preguntó con cierta preocupación. No quiero moverla demasiado hasta que esté un poco mejor. La veterinaria asintió. Por supuesto. Podemos mantenerla en observación y asegurarnos de que reciba el tratamiento adecuado. Pero mañana necesitará un hogar temporal o alguien que se haga cargo de ella. Andrés sintió un nudo en el estómago. Sabía que la opción más fácil sería dejarlos en la clínica y permitir que los trasladaran a un refugio. Pero, por alguna razón, la idea de separarse de ellos le resultaba insoportable. Vaciló. No tengo experiencia cuidando perros, pero si no hay otra opción, puedo llevarlos conmigo. La veterinaria lo miró con interés. Eso sería lo mejor para ellos. Puedo darte indicaciones sobre cómo cuidarlos. Además, podemos hacer revisiones periódicas para asegurarnos de que evolucionen bien. Andrés suspiró. Era una decisión impulsiva, pero en el fondo, algo le decía que era lo correcto. Está bien. Mañana vendré por ellos. La veterinaria sonrió. Eres una persona noble. No todo el mundo haría esto. Andrés bajó la mirada hacia la perrita, que ahora descansaba con los ojos cerrados, su respiración más tranquila. No sé si es nobleza, solo siento que tenía que hacerlo. Se quedó un rato más en la clínica, asegurándose de que la madre y los cachorros estuvieran bien. Cuando finalmente salió al frío de la noche, supo que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, Andrés despertó temprano con una mezcla de emoción y nerviosismo. No era alguien que soliera hacer planes impulsivos, pero la noche anterior había tomado una decisión que cambiaría su rutina por completo. Se vistió apresuradamente, tomó su chaqueta y salió rumbo a la clínica veterinaria. Al llegar, la misma recepcionista de la noche anterior lo recibió con una sonrisa. Buenos días, señor. La perrita y sus cachorros han pasado la noche estable. La doctora lo está esperando. Andrés asintió y siguió a la mujer hasta la sala de observación. Cuando entró, vio a la veterinaria revisando a la madre, quien parecía más despierta. Sus ojos, aunque aún cansados, tenían un brillo diferente. Parece que alguien se siente mejor, comentó Andrés con una leve sonrisa. La veterinaria asintió. Sí, su recuperación va a tomar tiempo, pero con los cuidados adecuados, saldrá adelante. Los cachorros también están bien, aunque necesitan un entorno cálido y tranquilo. Andrés miró a la perrita y sintió una conexión extraña con ella. No sabía si era gratitud lo que reflejaban sus ojos o simplemente una reacción instintiva de un animal que comprendía que ya no estaba sola. Entonces, ¿ya puedo llevármelos?, preguntó con cierta inseguridad. Sí, respondió la veterinaria. Pero antes, quiero explicarte algunas cosas. Se sentaron en una pequeña mesa y la doctora comenzó a darle indicaciones. La madre necesita comida especial y mucha hidratación. También es fundamental que tenga un espacio cómodo donde pueda descansar con sus cachorros sin interrupciones. ¿Está lo suficientemente fuerte para cuidarlos por sí sola? Por ahora, sí. Pero es importante que la observes. Si deja de alimentarlos o muestra signos de debilidad extrema, debes traerla de inmediato. Andrés asintió, tomando nota mental de todo. También necesitará controles médicos regulares, continuó la veterinaria. Podemos agendar una visita en una semana para asegurarnos de que todo marcha bien. Después de un rato, Andrés sintió que tenía suficiente información para empezar. Aunque aún tenía dudas, estaba decidido a hacer todo lo posible. De acuerdo, haré lo mejor que pueda. La veterinaria sonrió y se levantó. Vamos a prepararlos para el traslado. Minutos después, Andrés salió de la clínica con una caja bien forrada donde los cachorros dormían, mientras la madre, ya más estable, caminaba lentamente con una correa improvisada. Aunque aún se veía frágil, parecía confiar en él.
Cuando llegaron a su apartamento, Andrés abrió la puerta con algo de preocupación. Su hogar no estaba preparado para una perrita y 4 cachorros, pero tendría que adaptarse rápidamente. Colocó una manta en un rincón del salón, asegurándose de que estuviera lo suficientemente acolchonada. Luego, puso la caja con los cachorros cerca de la madre y esperó a ver cómo reaccionaba. Para su alivio, la perrita se acomodó junto a ellos casi de inmediato. Con paciencia, comenzó a lamer a sus crías, acomodándolas a su lado. Andrés la observó en silencio, sintiendo una calidez inesperada en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, su apartamento, siempre tan silencioso, se llenaba de vida. Andrés se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Durante la noche, el suave gemido de los cachorros lo había despertado varias veces, pero cada vez que se asomaba a verlos, la perrita estaba allí, calmándolos con lamidas suaves y acomodándolos contra su cuerpo. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido, y se acercó al rincón donde había instalado a la pequeña familia. La madre lo miró con ojos atentos pero tranquilos, como si ya empezara a entender que él no era una amenaza. «Buenos días», susurró Andrés, arrodillándose junto a ella. «¿Cómo estamos hoy?». La perrita ladeó la cabeza y luego volvió a concentrarse en sus cachorros, que aún dormían pegados a su vientre. Andrés se puso de pie y fue a la cocina. Tenía que asegurarse de que la perrita comiera bien, así que vertió la comida especial en un pequeño recipiente y llenó otro con agua fresca. Luego los colocó cerca de su manta. Para su alivio, la perrita se acercó con cautela y comenzó a comer. Su apetito aún no era voraz, pero al menos mostraba interés en la comida. Mientras ella comía, Andrés se dedicó a observar a los cachorros. Eran increíblemente pequeños, con sus cuerpecitos redondeados y su respiración pausada. Ninguno de ellos había abierto los ojos aún, pero de vez en cuando movían sus patitas en busca de calor. «Supongo que esto significa que oficialmente vivimos juntos», murmuró Andrés con una sonrisa. El primer día fue más fácil de lo que había imaginado. La perrita se mostraba reservada pero dócil, y poco a poco empezaba a aceptar su presencia. No gruñía ni se alejaba cuando él se acercaba, aunque mantenía una cierta distancia. Por la tarde, decidió llevarla a dar un pequeño paseo. No estaba seguro de cuánto aguantaría, pero sabía que sería bueno para ella salir un poco. Con una correa improvisada, la llevó a la puerta y la animó a seguirlo. Al principio, la perrita se quedó quieta, dudando. Pero después de unos segundos, dio un paso adelante, luego otro. Su andar era lento, pero parecía disfrutar del aire fresco. Andrés la observó con una sensación extraña en el pecho. No sabía en qué momento había pasado de ser un simple espectador a sentir una responsabilidad tan profunda por ella y sus cachorros. Cuando regresaron al apartamento, la madre fue directo hacia sus crías y se acomodó junto a ellas con un suspiro. Andrés sonrió. «Parece que te gusta este lugar, ¿eh?». La perrita levantó la mirada y, por primera vez, movió la cola ligeramente. Fue apenas un gesto, un movimiento tímido, pero para Andrés, significó todo. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones para Andrés. Mientras se acostumbraba a su nueva rutina, comenzaba a notar las pequeñas señales de que la perrita y sus cachorros realmente se estaban adaptando al hogar. La madre se mostraba más confiada, y sus movimientos eran más suaves y relajados. Ya no se inquietaba tanto cuando él se acercaba, incluso parecía esperar que él la acariciara por un momento antes de volver a cuidar a sus crías. Andrés había organizado un pequeño espacio en su apartamento donde ella y los cachorros podían estar tranquilos. Había comprado una cama más grande, una manta gruesa y una pequeña cuna para los cachorros, donde los mantenía alejados del frío. Aunque el apartamento no era grande, se las arregló para que todos tuvieran su espacio sin estar demasiado apretados. Cada mañana, Andrés preparaba el desayuno para ella primero. La perrita, que aún no tenía nombre, ya mostraba señales de confiar en él. Al principio, solo comía un poco y se retiraba, pero ahora se quedaba junto a él, comiendo con tranquilidad mientras él preparaba su propio desayuno. «Eres una sobreviviente, ¿verdad?», le decía mientras la observaba con una sonrisa. Una tarde,
después de que la perrita se hubiera alimentado y descansado un rato, Andrés decidió salir a dar una caminata con ella y los cachorros. Aunque la madre todavía se veía un poco cansada, sus ojos brillaban con una determinación renovada, como si hubiera recobrado fuerzas desde su llegada a su hogar. Andrés los llevó a un parque cercano, donde no había mucha gente, lo que permitió que pudieran caminar con calma. Los cachorros, todavía torpes y débiles, apenas lograban mantenerse en pie, pero la perrita los guiaba con paciencia, observando cada paso que daban. A medida que caminaban, Andrés notaba que no solo la madre había mejorado, sino también su propio bienestar. Cuidar de ella y de sus cachorros lo había conectado con algo más profundo dentro de sí. Ya no se sentía solo. A veces, mientras los miraba, se preguntaba si la perrita sentía gratitud o si simplemente estaba respondiendo a su instinto de supervivencia. Pero, sin importar el motivo, Andrés sabía que había un vínculo creciente entre ellos. Algo inexplicable que los unía más allá de la simple necesidad de cuidado. Al regreso de la caminata, Andrés les preparó un pequeño refugio en el salón, lejos de la puerta, para que pudieran descansar sin interrupciones. La madre y los cachorros se acurrucaron en su lugar habitual, y, al verlos tan tranquilos, Andrés sintió una inmensa paz en su interior. En esos momentos de silencio, mientras observaba a la perrita y sus cachorros, se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Había encontrado un propósito en su cuidado, un propósito que lo hacía sentir más humano, más conectado con el mundo que lo rodeaba. Y, por encima de todo, sentía que había hecho lo correcto al abrir su corazón a ellos. Al final del día, cuando las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia, Andrés se sentó en su sofá, agotado pero satisfecho. Mientras acariciaba a la perrita, que descansaba junto a él, le susurró con una sonrisa. Te prometo que te cuidaré siempre. A medida que pasaban las semanas, Andrés comenzó a enfrentarse a nuevos desafíos. Aunque el vínculo con la perrita y sus cachorros se fortalecía cada día, había momentos en los que se sentía abrumado por la responsabilidad. Cuidar de ellos no era solo una cuestión de alimentación y comodidad, sino también de anticiparse a sus necesidades emocionales y físicas. La madre, que había mostrado una notable mejoría en sus primeros días en casa, comenzó a exhibir comportamientos inusuales. A veces, se ponía inquieta, como si no pudiera encontrar un lugar adecuado para descansar. Otras veces, la perrita se levantaba con frecuencia, olisqueaba la habitación y miraba a su alrededor, como si estuviera buscando algo. Andrés no sabía si eso era normal, pero la preocupación empezó a asentarse en su pecho. Una tarde, cuando los cachorros estaban dormidos y la madre descansaba en su lugar habitual, Andrés decidió hacer una llamada a la veterinaria. Explicó lo que había observado y le pidió consejo. La veterinaria le aseguró que esos comportamientos eran comunes en los animales que habían pasado por situaciones traumáticas, pero que lo mejor era seguir monitoreando a la perrita y asegurarse de que no hubiera signos de enfermedad. Te recomendaría que sigas observando, Andrés. Si la inquietud persiste o notas que algo no va bien, tráela para un chequeo, le dijo la doctora. Con el consejo en mente, Andrés continuó su rutina diaria. Se encargaba de los cachorros, dándole su leche y manteniéndolo cerca de la madre, quien se mantenía alerta. Pero en ocasiones, al ver a la perrita mirando hacia la ventana o mirando a la puerta, Andrés sentía que algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras estaba viendo televisión en su sala, escuchó a la perrita emitir un leve gemido. Se levantó rápidamente y la encontró caminando hacia la puerta, como si algo la estuviera llamando. Su comportamiento inquieto se había intensificado. Andrés intentó calmarla acariciándola, pero la perrita continuaba con su mirada fija en la puerta, como si esperara a alguien. Andrés sintió un nudo en el estómago. Había algo en la actitud de la madre que lo desconcertaba. ¿Estaba buscando algo? ¿Quizás su antiguo dueño? Las posibilidades rondaban su mente, pero no quería precipitarse a sacar conclusiones sin más pruebas. Decidió entonces consultar nuevamente con la veterinaria, pero esta vez también le pidió consejos sobre cómo manejar las emociones de la perrita. La veterinaria le explicó que, a menudo, los perros de rescate desarrollan una fuerte conexión emocional con los lugares en los que se sienten más seguros.
La perrita podía estar en proceso de adaptación, buscando algo de su pasado o simplemente ajustándose a la nueva vida. Tienes que darle tiempo, Andrés. Ella está sanando, pero el proceso de adaptación lleva tiempo y los perros tienen sus propios ritmos. Solo tienes que seguir dándole amor y paciencia. A pesar de los momentos de incertidumbre, Andrés decidió confiar en la veterinaria y en su instinto. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora, todo el esfuerzo que había invertido en su bienestar, estaba comenzando a dar frutos. La perrita comenzaba a relajarse un poco más, aunque aún había días difíciles. Por la mañana siguiente, cuando Andrés entró al salón, se sorprendió al ver a la perrita acostada en su cama, con los cachorros dormidos a su alrededor. Su expresión ya no mostraba tanta inquietud, parecía más tranquila, como si finalmente hubiera encontrado algo que la reconfortara. Andrés sonrió al verlos juntos, sabiendo que había tomado la decisión correcta al abrirle su hogar a esta pequeña familia. Aunque los desafíos seguían apareciendo, él estaba dispuesto a enfrentarlos, sabiendo que cada día estaba más cerca de proporcionarles el amor y la seguridad que tanto necesitaban. Los días comenzaron a desvanecerse en una rutina que, aunque exigente, se volvía cada vez más natural para Andrés. La perrita y sus cachorros habían encontrado un lugar en su vida y en su corazón. A pesar de las dificultades, Andrés sentía que algo profundo e irreemplazable se estaba formando entre ellos. La madre ya no mostraba los signos de ansiedad que antes la inquietaban, se había adaptado mejor a su nuevo hogar. Pero, como siempre en la vida, no todo era perfecto. Una tarde, mientras Andrés volvía de hacer unas compras, algo le pareció extraño. Al abrir la puerta, encontró a la perrita sentada en el pasillo, mirando hacia la ventana con un aire inquieto. «¿Qué pasa, amiga?», dijo, acercándose con cuidado. La perrita no se movió, pero sus ojos seguían fijos en la calle. Andrés decidió seguir su mirada y observó que, a lo lejos, un automóvil se detenía frente al edificio. El corazón de Andrés dio un vuelco. El vehículo no era familiar, pero algo en la postura de la perrita le hizo sentir que podría haber reconocido algo. Intrigado, Andrés decidió salir a investigar. Caminó lentamente hacia la entrada del edificio, sin dejar de observar a la perrita desde la ventana. A medida que se acercaba, el coche arrancó y se alejó rápidamente, perdiéndose en la distancia. Andrés se quedó allí un momento, observando cómo el polvo se levantaba en el aire, sin saber qué pensar. Regresó al apartamento con una sensación extraña. La perrita lo miró desde la puerta, sin moverse, pero ahora sus ojos tenían algo más en ellos. No era miedo, ni ansiedad, sino una especie de esperanza. Como si de alguna manera ella hubiera reconocido algo, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Esa noche, Andrés no pudo dejar de pensar en el incidente. Había algo que no encajaba. Decidió preguntarle a la veterinaria al día siguiente si era posible que la perrita pudiera estar esperando algo o a alguien. Como si estuviera buscando a su anterior dueño. La veterinaria le explicó que, aunque los perros pueden formar vínculos profundos con sus cuidadores, a veces tienen recuerdos sensoriales muy fuertes que no pueden olvidar, especialmente después de haber estado en situaciones traumáticas. La perrita podría estar asociando ciertos estímulos visuales o auditivos con su pasado. Es un proceso muy complejo, Andrés, le dijo la veterinaria. Algunos perros pueden estar tan traumados que su instinto de buscar lo familiar se activa. Pero no se preocupe, su amor y su paciencia están siendo lo más importante ahora. A pesar de las explicaciones, Andrés no pudo evitar sentirse inquieto. Quería que la perrita se sintiera completamente segura y feliz en su hogar. Pero algo dentro de él le decía que la madre necesitaba un cierre emocional, algo que él no podía proporcionarle por sí solo. El día siguiente trajo consigo un cambio. Andrés estaba en la cocina cuando la perrita, con sus cachorros cerca, comenzó a hacer un sonido suave, casi como un susurro. Se acercó a ella, y al instante, la perrita le miró con una intensidad que Andrés no había visto antes. Era como si por fin se diera cuenta de que él era su refugio, su nuevo hogar, y que estaba segura allí. Andrés se agachó junto a ella y acarició su cabeza con ternura. Un vínculo profundo, casi inexplicable, se había formado entre ellos. En ese momento,
comprendió que, aunque no podía cambiar el pasado de la perrita, sí podía ofrecerle un futuro lleno de amor y cuidados. Y fue entonces cuando, por primera vez, la perrita miró a Andrés con una mirada diferente. Ya no era una mirada de incertidumbre o de necesidad. Era una mirada de confianza total. En su corazón, Andrés supo que, en ese instante, se habían convertido en una familia. Un vínculo irrompible había nacido entre él, la perrita y sus cachorros, uno que resistiría cualquier cosa que el futuro les deparara. El amor que sentían el uno por el otro era un amor silencioso, pero profundo, y eso era lo único que necesitaban para seguir adelante. Sin palabras, sin promesas rimbombantes, sabían que estaban en el camino correcto, juntos. El tiempo pasó rápidamente, y con cada día, la relación entre Andrés, la perrita y sus cachorros se volvía más sólida. Lo que comenzó como un rescate de emergencia se había transformado en una historia de amor incondicional, una conexión que trascendía las palabras y que se fortalecía con cada pequeño gesto de confianza. La perrita, que al principio había llegado llena de miedo y desconfianza, ahora mostraba una alegría palpable cada vez que Andrés entraba en la habitación. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, brillaban con gratitud y cariño. Andrés ya no veía a la perrita como una simple mascota, sino como una compañera leal que había pasado por mucho y que, al igual que él, había aprendido a sanar. Los cachorros, aunque aún pequeños y vulnerables, también crecían con rapidez. Cada día les traía nuevas sorpresas, nuevas travesuras y nuevos momentos de ternura. Aunque el proceso de cuidar de ellos no era fácil, Andrés disfrutaba cada uno de esos momentos. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Andrés observaba con satisfacción cómo los cachorros comenzaban a explorar su entorno. Al principio, daban pequeños pasos, temerosos de los ruidos y los movimientos del mundo exterior, pero poco a poco, su curiosidad comenzó a superar sus miedos. La perrita, atenta y protectora, siempre los vigilaba de cerca, pero también les daba espacio para que pudieran aprender a moverse por sí mismos. Es increíble lo rápido que crecen, pensó Andrés mientras veía cómo un pequeño cachorro trotaba hacia una pelota que había caído cerca de ellos. A pesar de la alegría que sentía al verlos crecer, Andrés también era consciente de que el momento de que los cachorros se independizaran estaba cada vez más cerca. Sabía que era necesario que encontraran nuevos hogares, lugares donde pudieran recibir el mismo amor y cuidado que él había ofrecido a su madre. Pero también sentía una mezcla de tristeza y gratitud, pues se había encariñado profundamente con ellos. Una mañana, mientras desayunaba, Andrés reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida desde que la perrita había llegado a su hogar. Al principio, no sabía qué esperar. Tenía miedo de no ser lo suficientemente capaz de cuidar de ella y de los cachorros. Pero ahora, al mirarlos, no podía imaginar su vida sin ellos. Era como si su hogar, que antes había sido un lugar de soledad, ahora estuviera lleno de vida, de movimiento, de amor. El simple acto de verlos descansar tranquilos, o de escucharlos jugar y corretear por la casa, le recordaba que su vida había adquirido un propósito más grande. Esa mañana, decidió organizar una pequeña reunión con algunos de sus amigos y conocidos para buscar hogares para los cachorros. Aunque la decisión de separarse de ellos no fue fácil, sabía que era lo mejor para ellos. La perrita, aunque se mostraba un poco triste al principio, confiaba en Andrés, como siempre lo había hecho. Ella también sabía que sus pequeños necesitaban encontrar su lugar en el mundo. Al final de la jornada, Andrés se sentó en el sillón, observando a la perrita y sus cachorros dormir plácidamente. Un sentimiento de satisfacción lo invadió. Había dado lo mejor de sí mismo para ellos, y aunque sabía que algunos de los cachorros se irían pronto, también sabía que habían encontrado un hogar lleno de amor. La perrita, su compañera fiel, se acercó a él y se acostó a su lado, apoyando su cabeza en su regazo. Andrés la acarició con cariño, sintiendo como el vínculo que los unía era más fuerte que nunca. «Gracias por darme la oportunidad de amarte», susurró Andrés. Y en ese momento, rodeado de su pequeña familia, Andrés entendió que el verdadero propósito de su vida había llegado de una manera inesperada. No era el dinero, ni la fama, ni el éxito lo que le daba sentido a su existencia.
Era el amor que había encontrado en su hogar, en los ojos de una perrita que, al igual que él, había aprendido a confiar nuevamente. La vida continuó, y con ella, nuevos desafíos y alegrías llegaron a su camino. Pero Andrés sabía que, sin importar lo que sucediera, siempre tendría a su lado a su fiel compañera, a la perrita que lo había enseñado el verdadero significado de la lealtad, la paciencia y el amor incondicional. Juntos, seguirían adelante, enfrentando todo lo que el futuro les tuviera preparado. Y así, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de esperanza, de nuevos comienzos, y de un amor que nunca se apagaría.